igualmente. Muchas gracias por recibirnos, Ismael. Estupendo. Muchas ganas de venir desde hace tiempo, la verdad. Sí, totalmente. Si os parece, subimos al despacho, que es donde hacemos arriba el tema de prensa. Sí. Nombre, apellidos y cargo. Primero. Muy buenas, Ismael Villalobos, CEO y fundador de la Casa de las Carcasas. Se amplía, ¿no? La fábrica. Tenemos un proyecto de ampliación, tanto de nuestra parte logística, que se concentra toda en Jaraíz de la Vera, donde tenemos más de 300 trabajadores a día de hoy, y como proyecto innovador la posible ubicación en Jaraíz de la Vera de una inversión de 3 millones de euros en una fábrica en la que, pues bueno, en colaboración con el medio ambiente y también con las políticas de ESG que a día de hoy implementamos todas las empresas como responsabilidad social, pues lo que haremos será parte de ese producto que a día de hoy se destruye, reaprovecharlo para convertirlo, en este caso junto con productos no reciclados, en un proyecto de industrialización y de creación de cero de las carcasas y accesorios de telefonía de Jaraíz de la Vera. Muy bien. ¿Qué han puesto por la región? Sí, bueno, desde que la creación de la empresa, ya son 10 años por aquí, hoy es la primera vez que nos visitan desde la Junta de Extremadura, y es muy importante para nosotros que caminemos juntos en este nuevo proyecto, que tengamos ese apoyo no solo a nivel de inversión, sino también a nivel, pues, de facilidades. Es un proyecto también nuevo para nosotros y es muy importante tener ese acompañamiento por parte de la Junta y que ambos seamos capaces de seguir creando empleo en Jaraíz, que como te decía ya somos más de 300, y en los próximos 5 años esperamos ser más de 450. Entonces, para eso sí que es verdad que caminando juntos seguramente pues afiancemos aún más la apuesta por Extremadura de nuestra compañía. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, buenos días a todos y feliz año. Para mí es un placer. Desde mi nombramiento me puse en contacto con Ismael y hoy se materializa una visita que nos ha costado un poco cuadrar agendas, pero que teníamos muchas ganas porque desde luego es un ejemplo de talento digital enorme en la región que hay que retener, y es un ejemplo, bueno, es una empresa que es un referente en accesorios para los dispositivos móviles, y además es referente en el sentido en que incorpora prácticas sostenibles en los procesos industriales, y en esa línea quiere continuar ampliando su fábrica, y la Junta de Extremadura no puede ser de otra manera, tiene que estar junto a las empresas y a este tipo de emprendedores que tanto mérito tienen. Ismael, yo he leído su historia y empezó con 4.000 euros de sus ahorros de trabajos como socorrista y monitor deportivo, poquito a poco, y fijaros, tiene una empresa de 4.000 empleados y más de 330 en Jaraíz. Entonces me parece admirable lo que ha hecho, y sin duda nosotros, dentro de todos los proyectos que tenemos en el anteproyecto de presupuestos de todas las líneas, pues creo que hay varias. Hoy nos vamos a sentar a escuchar sus necesidades, pero creo que hay varias que pueden ayudarle a que su proyecto continúe creciendo y continúe generando empleo y riqueza en Extremadura, como son los incentivos autonómicos, como son las ayudas en formación para el empleo, para que cuando vaya teniendo esa ampliación pues pueda tener los empleados formados, o otras necesidades que él nos traslade. Tenemos también ayudas para la escalación de empresas, y yo creo que la Casa de las Carcasas y la iniciativa de Ismael es un ejemplo de empresa que puede continuar escalando, ya es muy internacional, pero sobre todo escalando generación de empleo y riqueza en la región. Entonces, para mí se cumple hoy un deseo, que era poder sentarnos y acompañarles de la mano, y estamos a su disposición, como al de todas las empresas de la región, para continuar provocando ese cambio que todos queremos y que intentaremos llevar a cabo con los mayores presupuestos de la historia, como sabéis que son los del año próximo, más de 8.127 millones de euros, 7 de cada 10 de ellos destinados a políticas sociales y más de 1.959 millones destinados a políticas económicas. Muy bien, gracias. Nada, gracias a vosotros.